De Entre Líneas por Jacobasi TV, como lo hacemos cada lunes, luego en ediciones reiteradas, repetidas en otros horarios en esta misma pantalla, y por supuesto también en las redes sociales, a través de internet, a través de Facebook, de YouTube. Ustedes pueden hacerse la posibilidad también de reiterar la visión de este programa. Y por qué no, si se han perdido el lunes porque han tenido que hacer algún otro tipo de menesteres, tener la posibilidad de ir compartiendo. Pero la invitación está hecha para que cada lunes a las 22 nos encontremos aquí en la pantalla. Así que estamos comenzando una nueva edición de nuestro encuentro, como siempre, agradeciendo el auspicio de la gestión de Mabel Jaguar en Los Menucos, construcción de viviendas con recursos propios, espacios verdes, redes de gas, todo lo que tiene que ver también con el natatorio cubierto, hecho a nuevo, con climatización, gestión de Mabel Jaguar en Los Menucos, auspiciando nuestro programa, y auspicio que puede repetirse en sus casos. Usted también puede acercar su auspicio para nuestro programa aquí. Vamos a comenzar la edición de hoy de Entre Líneas tratando de situarnos. Ya pasaron las elecciones provinciales, algunos festejaron, otros patalearon, se reacomodaron muchas fichas en los tableros políticos y quedan ahora las elecciones municipales y las elecciones nacionales por delante. Hablando de municipales, ahora en un ratito vamos a estar con Joel Córdoba, concejal municipal, con quien vamos a charlar de distintos temas, pero bueno, evidentemente también lo municipal. Hablando de elecciones municipales, que todavía, bueno, la fecha está fija en junio, salvo que el Tribunal Electoral Provincial disponga algo en contrario, pero hasta aquí aparentemente todo se encamina a que las elecciones se realicen el 23 de junio como se había estimado. Vamos a hacer un breve análisis de cómo fueron los resultados provinciales y qué puede esperarse para las elecciones municipales, que serían en este caso las venideras. Es decir, plantear algún escenario posible. Lo charlábamos con el intendente municipal Carlos Toro aquí, el hecho sensible de que varios afiliados de la Unión Cívica Radical iban a trasladar sus votos a Juntos Somos Río Negro en la instancia gubernamental, la instancia de gobernador provincial. Algunos lo habrán hecho por adhesión a la figura del representante o del candidato que tenía Cambiemos en lo que hace al circuito electoral, al legislador por circuito, y eso restó un poco de votos en el circuito para dárselos a la candidatura a gobernador. Es decir, la candidatura a gobernador, que sacó 300 y algo de votos, tuvo una diferencia en
Cambiemos estamos hablando de 440 votos aproximadamente, o 200 y algo por ahí, con respecto al circuito electoral. Esto nos habla de que hay 300 votos de diferencia allí que pueden obedecer a distintas razones. En el caso de Juntos Somos Río Negro sucede lo inverso, se pierden desde la candidatura a gobernador hacia la de candidato a legislador por el circuito, 444 votos ahí en el camino. Lo más probable es que muchos de esos votos que están en la gobernación de Juntos Somos Río Negro, finalmente que no fueron para Beretilnec sino para Carreras, pueden tener distintos análisis, distintas vertientes. La candidata Lorena Madsen a lo mejor no convenció, el empuje del PRO a una veintena, treintena de personas que pueden haber en la localidad cambiado su voto a raíz de que Sergio Whisky haya dicho, bueno, hay que hacer un voto útil, o la propia acción de la Unión Cívica Radical, que o bien vio que podía tener algún apoyo luego a partir de Juntos Somos Río Negro o de la gobernación para la instancia municipal, o bien por desazón frente a las políticas del gobierno nacional que integra la Unión Cívica Radical junto a Cambiemos. O sea, al integrar Cambiemos, la Unión Cívica Radical está como pegada también a las políticas nacionales. Todo este combo de posibilidades han hecho que el caudal histórico por allí de votos que puede tener el radicalismo aquí en Jacobás, 1.200, 1.300 votos, digamos como un piso tradicional, haya quedado en 300, lo cual nos llama la atención, es decir, a que aproximadamente 1.000 votos migraron desde la Unión Cívica Radical hacia otro lado. Y este lado evidentemente no ha sido en su mayoría el Frente para la Victoria, ha sido en su mayoría Juntos Somos Río Negro. Insisto, por lo mismo que nos adelantaba el intendente municipal Carlos Toro. Ahora bien, esos 1.000 votos, seguramente las elecciones municipales volverán hacia la Unión Cívica Radical. Sobre todo, habrá que ver con qué sello se presenta, pero si va con el de la Unión Cívica Radical, yo creo que más gente todavía votaría que si fuera con el sello de Cambiemos. Aún así, todo, con esta devolución de votos, estos 1.000 votos que fueron y que pueden volver, quedaría una paridad bastante marcada entre los 1.300 votos, 1.300 y algo más de votos, para cada fuerza política. Es decir, si a Juntos Somos Río Negro a los 2.300 se la sacan 1.000, quedan 1.300, si a los 300 radicalismos se le agregan 1.000, quedan 1.300, y el Frente para la Victoria que obtuvo también en torno a 1.300 y algo de votos. Así que la paridad está marcada en las elecciones municipales como si dijéramos en la línea de largada, con final abierto, con final incierto, pero con las posibilidades de fracturas en los tres partidos que pueden incidir en la definición de las elecciones. Sabemos que los tres partidos tienen pensamientos distintos en sus filas internas. Juntos Somos Río Negro lo ha expresado a través de la apertura de dos salones partidarios. La Unidad Básica del Justicialismo está luchando, creo que en estos días estaba cerrando las listas, pero con mucho trabajo, con arduo trabajo, lo que habla de miradas distintas frente a la instancia electoral municipal. Y también el radicalismo, que no se sabe todavía si está del todo cohesionado como se planteó en algún momento, o si persisten estas diferencias entre dos sectores bien marcados del partido. Así que
este final abierto va a tener en las próximas semanas seguramente muchos acomodamientos en los tres partidos principales. Mientras tanto, los plazos ya se han ido de las manos, ya pasó el plazo para que estén los padrones exhibidos, para que se comuniquen a los partidos políticos las posibilidades de realizar modificaciones a los padrones. No tuvieron los partidos políticos la posibilidad de realizar las convocatorias para candidaturas, como marca la ley 2431, que dice que 30 días antes de la oficialización de listas, esto es el 29 de marzo, debiera haberse publicado el llamado de los partidos políticos, que son la fuente que nutren democráticamente las elecciones en la localidad y en la provincia, en el país. Esto no sucedió. Vamos a charlar de esto en un ratito ahí también con Joel Córdoba, pero fundamentalmente esto marca que si están las cosas como está aquí, hay una gran paridad y puede haber algún movimiento todavía de votos, así como hubo para las candidaturas a la gobernación, también puede haber algún corrimiento de votos en el caso de los municipales, es decir, no solamente volver a la Unión Cívica Radical los votos que se fueron a Juntos Somos Río Negro, sino a lo mejor algún adherente o afiliado de la fuerza política de Juntos Somos Río Negro que no esté del todo consustanciado con los procesos que se han vivido, puede irse para otro lado, ya sea para el Frente para la Victoria, para la Unión Cívica Radical. Final abierto, ya les digo. O bien puede permanecer mucha de la gente en Juntos Somos Río Negro. Habrá que ver la capacidad también de los candidatos que surjan de las oposiciones al intendente Carlos Toro para poder concitar la atención de la gente. Y nos vamos ahora al otro extremo, a las elecciones nacionales, donde hay distintos elementos que han hecho que el gobierno nacional de Mauricio Macri esté pensando ya en una posibilidad. Hasta ahora no lo barajaban, pero puertas adentro se esté pensando en una posibilidad de que pueda no ser Mauricio Macri el candidato a presidente. Si bien es cierto que Macri y Vidal dijeron algo así como llegamos juntos, nos vamos juntos, es probable que algunos sectores de Cambiemos estén analizando cambiar la figura de Macri, sobre todo porque no convence la estrategia del gobierno a uno de los socios mayoritarios que tiene, que es la Unión Cívica Radical, que es la que tiene distribución territorial, que es la que tiene un partido importante. En fin, habrá que ver cómo se maneja internamente Cambiemos, porque frente a todos los escenarios aparece perdiendo las encuestas Mauricio Macri. Obviamente con un núcleo duro de un 25%, 23%, 25% que no se mueve de ahí, que lo vota Macri a ciegas. Pero han crecido otros candidatos. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner aparece ganando, si bien no le alcanzaría para llegar a ganar en primera vuelta, estaría ingresando al balotaje. Y la pregunta es si el resto, ese centro que está en Alternativa Federal o con Labaña, es capaz de unificar fuerzas o no para lograr ingresar en un balotaje. Porque si el escenario de balotaje fuera, hoy por hoy, Cristina, Macri, todas las encuestas dan ganadora a Cristina, aún las que maneja el gobierno. Si el escenario fuera otro, digamos, candidato en lugar de Cristina, Massa, Labaña, frente a Macri, lo dan ganador al otro candidato. A Macri lo dan perdedor en cualquier escenario de balotaje. Y el tema está entre si ingresan al balotaje Cristina y otro candidato del peronismo, ya sea de los gobernadores, Urtubey, Massa o Labaña. Allí podría darse el caso, porque están muy cerca los valores, de que en ese balotaje sí
recién ahí es la única posibilidad de derrota que dan las encuestas para Cristina Fernández de Kirchner. O sea que hasta aquí, como está la foto hoy en día, de aquí en adelante puede pasar muchas cosas, puede cambiar el candidato presidencial, pueden aparecer otros candidatos a presidente también, pero hasta aquí la foto es eso lo que muestra. Pero yo le proponía a través de las redes sociales anticiparle cómo termina todo. Y no estoy haciendo referencia exclusivamente al tema electoral, si bien va a tener implicancias lo electoral e implicancias en lo electoral. Pero uno de los temas sobre cómo termina todo está en el Ejecutivo Nacional, en las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional. Se ha cumplido hace 2 días un año de que tuvo el más duro revés el partido gobernante que le pudo haber propinado el mercado en el cual tanto confió, el mercado de capitales. Se cumplió un año desde que el banco JP Morgan puso 800 millones de dólares que sacó de Levax para la compra de la moneda extranjera. Retiró 800 millones de dólares en una sola operación, en un solo día, de Levax, las entonces Levax, para ponerlo disponible a la compra de dólares, con lo cual obviamente el valor del dólar, que estaba en 17, ¿se acuerdan que alguna vez estuvo en 17? Bueno, subió abruptamente. Y a partir de ahí se desencadenó una especie de tira y afloje, pero era más afloje que afloje, no que tira, digo. Era afloje y afloje por parte del Banco Central, vendiendo divisas, poniendo dólares, regalando 14.000 millones de dólares para no contener finalmente la cotización de la moneda estadounidense. Es muy difícil, ya lo dijo algún sabio, que a iguales prácticas se obtengan resultados distintos. Si yo hago siempre lo mismo, es muy difícil que obtenga distintos resultados. Por eso, ¿cómo termina todo? Si se sigue repitiendo lo mismo que hace un año atrás, es decir, ahora no están las Levax, pero están las LELIQs. ¿El dólar está contenido? Sí, está contenido. ¿Cuánto puede ofrecer el Banco Central o el Tesoro Nacional, en este caso, para la compra de la moneda extranjera? 60 millones de dólares por día. Esto a llegar a los 51 pesos, que habilitaría, si se eleva por sobre esa cifra, a que el Banco Central pueda disponer de 200 millones de dólares por día, nada más. Eso es lo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional, no más que esa suma, para poder ofertar dólares y tratar de calmar la divisa. La cantidad de dinero que hay en Levax, en LELIQs en estos casos, es muy importante, muy grande, mucho mayor que la que había en Levax. Entonces la pregunta es, ¿qué impedirá? Porque ya sucedió con JP Morgan hace un año, le dije, se cumplió un año de aquel escándalo financiero. ¿Qué impediría que JP Morgan o cualquier otro inversor que está lucrando con sus dólares, sabiendo que está el dólar planchado, aprovechando las tasas de interés de las LELIQs que están garantizadas en el 60%, ¿qué impedirá que en algún momento digan, bueno, listo, esto se acabó, sacamos la plata de las LELIQs, compramos los dólares y que suba el dólar? Este es el final anunciado que tiene esta falsa paridad que se ha logrado con la moneda estadounidense. Esto de mantener altas las tasas es hasta que los inversores que están usufructuando de esas tasas digan, basta, ya está, o no hay garantías, o no sé.
lo que puedan pensar. Pero están todas las condiciones dadas para que en algún momento de aquí a las elecciones se produzca esta nueva deflagración devaluatoria en nuestro país. Y esto con las consecuencias que todos sabemos, con las consecuencias de la inflación, de las tarifas. Y además de esto, el plan que lanzó el gobierno la semana pasada tiene otros aspectos que no son muy distintos de los que ya se conocían, pero que tienen letra chica. Los créditos Procrear, los precios cuidados, como quieran llamarle, los créditos de ANSES. Quiero detenerme en el caso de los precios cuidados o precios congelados o consensuados o esenciales, como le quieran poner de título. Esa cantidad de productos que el gobierno firma con 19 empresas, en realidad de las 19 empresas hay solamente 3 o 4 que se reparten casi todos los productos, las otras tienen un solo producto en la lista. O sea, hay 3 o 4 empresas grandes nada más. ¿Qué dice la letra chica? En general, las multas, porque se habla mucho de que lo van a multar, que lo van a controlar. Las multas generalmente van a ser por cuestiones de competencia desleal, cuestiones de mala indicación, de publicidad engañosa, cosas que no van a ocurrir seguramente. Pero lo que realmente debiera penalizarse no va a estar penalizado. Es más, la letra chica, como le digo, establece también que ante un aumento del dólar o un aumento de la inflación por sobre lo esperado, autoriza a las empresas a dejar sin efecto esta especie de pacto de caballeros, como se lo llamó. Aunque entre funcionarios gubernamentales y empresarios es difícil un pacto de caballeros. Todo esto, además, sumándole el hecho de que de esa lista solamente el 20% son elementos realmente esenciales para la nutrición, el resto son prescindibles. Y además, que el que va a controlar, sí, puede ser que figure el gobierno, pero el que va a tener que controlar va a ser usted o yo. No, usted o yo no, porque aquí en Jacobasi eso nunca existió. Eso rige para las grandes ciudades, donde ahí hay cadenas de supermercados, donde se pueden poner esas marcas. Y el que va a tener que controlar es la gente en esos lugares. Acá no, porque acá no hay pacto con cadenas de supermercados, no. Además, hubo tanto anuncio previo de este programa de precios cuidados o congelados, como quieran llamarle, que dio tiempo a las empresas a poner los precios en función de decir, bueno, si voy a tener que congelar por 6 meses, ¿cuánto puede ser la inflación de 6 meses? Le ponemos ese precio. Es más, con el aval mismo del gobierno, que le permitió a empresas como la Serenísima, por ejemplo, que cambiara de marca, es decir, que en lugar de usar la Armonía usara la Maratona, pero pasando de 25 pesos a 35 pesos, es decir, un aumento del 40% en el producto lácteo que va a ingresar. O sea, antes de comenzar ya un aumento del 40%. Las tarifas, usted sabe lo que han aumentado antes de que ahora se diga que no van a haber aumento de aquí hasta fin de año. Salvo que el dólar exceda los márgenes, el techo que viene pronosticando el gobierno, salvo que la inflación sea mayor de la esperada. Por lo tanto, en esto también yo quiero aquí rescatar las palabras de un propio dirigente de Cambiemos o de la Unión Cívica Radical, para hablar con más precisión, de Freddy Storani, que dijo que las medidas no le resultan convincentes, presentan muchas dudas.
no convencen a nadie, ni al propio sector del radicalismo que integra Cambiemos. Esto por el lado del Poder Ejecutivo, que puede inclusive traer consecuencias, le decía, en lo electoral, porque hay que ver cómo va progresando estas medidas y hay que ver cómo el radicalismo juega dentro de Cambiemos, porque hay mucha gente que no está de acuerdo. Hablo de dirigentes radicales que no están de acuerdo con la estructura ya de Cambiemos. Acá quedó manifestado en las últimas elecciones a gobernador, pero en el orden nacional pasa algo similar. Y le quiero decir también cómo termina todo en los aspectos judiciales. Hay muchas causas de corrupción que están abiertas frente a funcionarios y algunos que otros empresarios durante la gestión anterior. ¿Y cómo va a terminar esto? Y más o menos ya tenemos experiencias. Tenemos experiencia de lo que fue la causa o las causas contra Carlos Menem, que algunas prescribieron, otras terminaron en sobreseimiento, otras pasó tanto tiempo, 23 años, que bueno, la Corte Suprema dijo, tiene razón, no se lo puede condenar porque pasó mucho tiempo. Y esto va a pasar algo similar. La justicia está jugando ahora a las escondidas, está estirando los plazos y los va a estirar hasta las elecciones. Es cierto que contra la expresidenta y algunos funcionarios y algunos empresarios van a iniciar los juicios, pero juicios que ninguno va a terminar en este año. Están todos programados para que terminen mucho después de las elecciones. Y la justicia, con esa cintura dada por los intereses del momento, seguramente va a repetir viejos métodos. Si el poder está en quien ahora está siendo juzgado, evidentemente las causas van a tomar otro camino, Por eso le digo que de esta forma también sabemos cómo va a terminar todo en los estrados judiciales. Y es probable que cuando se complete el mandato de Macri comience la andanada de juicios contra los funcionarios del macrismo. Y también sabemos cómo va a terminar eso. Cosas que decepcionan a veces a usted y a mí como sociedad, pero es la justicia, son los tiempos de la justicia, y son esos tiempos que son distintos para unos delitos que para otros, para determinadas personas o para determinada mirada política. Se habla mucho de la politización de la justicia o la judicialización de la política, y en eso yo creo que tenemos un cuadro pintado en estos momentos que nos da a entender, que nos da la muestra de cómo es y cómo ha sido la justicia. Y esperemos que en algún momento esto pueda cambiar, para que cuando cualquier expresión de cualquier persona pueda sentirse garantizada de que sus derechos frente a la ley van a ser respetados en un estrado judicial. Que si la ley dice esto, va a ser esto, y si dice esto otro, va a ser esto otro, pero que no va a depender tanto de la mirada, del cristal con que se quiera leer o lo que se le quiera hacer decir a una ley o a la otra. Así que bueno, esto le quería compartir. Así es como están las cosas y así es como van a terminar algunas cosas. El tema económico, en el tema económico el dólar a futuro se vendía a 60 pesos para fin de año. ¿Usted piensa que se va a cumplir el precio de 60 pesos que tenía el mercado fijado para que sus empresarios o la gente que comercializaba a futuro lo hacía con un dólar a diciembre a 60 pesos? ¿O que va a tener éxito la fórmula del gobierno de mantenerlo en 51 pesos a lo máximo hasta fin de año? Le dejo la pregunta a usted y ahora vamos a hacer una pausa para ir al encuentro ya de Joel Córdoba, que nos va a estar visitando, va a estar charlando con nosotros. Quiero antes comentarles que está oficiando nuestro programa
la gestión de Mabel Jaguar en Los Menucos, con casas, viviendas propias, con el nodo de transportes, con las redes de gas, los espacios verdes, con el natatorio climatizado, cubierto, municipal, por cierto, que la gestión de Mabel Jaguar en Los Menucos está llevando adelante. Y la invitación a los que quieran tener su auspicio presente en nuestro programa, que puedan hacer. Hacemos la pausa y en Entre Líneas, en 2 minutos nada más, está con nosotros Joel Córdoba.